Estás viendo cuentos de infidelidad, donde cobran vida verdaderas historias de amor, mentiras y traición. Si estás disfrutando de estos videos, no solo los mires, presiona ese botón me gusta. Ayuda más de lo que crees. Ahora entremos en la historia de hoy. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que terminaría en medio de una aventura. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría sentado en una habitación tranquila, con el corazón apesadumbrado, tratando de explicar cómo mi vida tomó tal giro, me habría reído con incredulidad. No porque pensara que era perfecta, sino porque creía en la lealtad, en los votos, en las promesas que haces cuando te paras frente a la persona que amas. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba precisamente las cosas que creemos que son intocables. Mi nombre es Rebecca y tengo 42 años. He estado casada con mi esposo, Daniel, durante 18 años. Nos conocimos en la universidad, una de esas clásicas historias de amor en el campus. Él estaba estudiando ingeniería mecánica y yo me especializaba en educación. Recuerdo que nuestra primera cita fue incómoda, llena de risas nerviosas y largas pausas. Pero algo en él me hizo sentir segura. Era firme, pensativo, un poco tímido, pero de buen corazón. No era una de esas chicas que imaginaba el día de su boda cuando era niña, pero cuando estaba con Daniel, realmente podía imaginármelo. Nos casamos un año después de graduarnos. No teníamos mucho, solo 2 autos usados, un departamento diminuto y préstamos estudiantiles que se cernían sobre nuestras cabezas como nubes de tormenta. Pero éramos felices. Estábamos enamorados. Pensamos que sería suficiente. Y por un tiempo lo fue. Pasaron los años. Me convertí en profesor de inglés en una escuela secundaria y Daniel consiguió un trabajo en una empresa de construcción que finalmente lo ascendió a gerente de proyectos. Compramos una casa modesta en los suburbios y criamos a 2 hijos, Meline y Jona. La vida avanzó. Hubo prácticas de fútbol, obras de teatro escolares, viajes de campamento y cenas navideñas. Desde fuera, parecíamos la definición del libro de texto de una familia estadounidense feliz. Pero lentamente, tan lentamente que al principio ni siquiera me di cuenta, algo cambió. No sé si fueron las rutinas las que nos desgastaron o si fue simplemente la progresión natural de 2 personas evolucionando en direcciones diferentes, pero empezamos a distanciarnos. No fue un cambio dramático. No hubo peleas, ni portazos ni palabras de enojo. Fue silencioso, sutil. Empezamos a hablar menos. Dejamos de hacer pequeñas cosas, como dejarnos notas o acurrucarnos en el sofá después de cenar. Se volvió más ocupado con el trabajo y a menudo llegaba tarde a casa y agotado. Estaba preocupada por los niños, calificando trabajos y manejando la interminable lista de tareas pendientes que la maternidad te presenta. Recuerdo una noche sentado a la mesa de la cocina, tomándote mientras él miraba algo en su tableta. Lo miré y me di cuenta de que realmente no lo había visto en semanas. ¿Y la parte más triste? No creo que él tampoco se hubiera dado cuenta. Luego, hace casi 2 años, me pidieron que me uniera a un comité en la escuela que se concentraba en desarrollar nuevos materiales curriculares. Fue un gran problema, al menos para alguien como yo que siempre había, simplemente hecho su trabajo en silencio y sin mucho alboroto. Acepté en parte por curiosidad profesional y en parte porque necesitaba algo nuevo, algo que pareciera significativo. Allí conocí a Jacob. Jacob era un nuevo empleado, un compañero profesor, aunque bastante más joven que yo. Enseñaba historia y tenía esa confianza tranquila en el que hacía que tanto estudiantes como profesores gravitaran hacia él. Era inteligente, entusiasta y lleno de ideas. Durante las reuniones, hacía chistes que hacían reír a todos, pero también escuchaba atentamente cuando los demás hablaban, lo cual es raro en una sala llena de educadores. Al principio, no pensaba mucho en él más allá de una admiración profesional. Pero cuanto más trabajábamos juntos, más ansiaba tener nuestras reuniones. Me preguntaba qué pensaba sobre los planes de lecciones o me invitaba a tomar un café rápido después de la escuela para hacer una lluvia de ideas. No había nada inapropiado, ni siquiera un poco. Pero por primera vez en años me sentí visto. No solo como madre, esposa o maestra, sino como persona. Todo comenzó con cosas pequeñas. Que él recordara cómo tomaba mi café o se diera cuenta de cuando llevaba una bufanda nueva. Una vez, durante una semana particularmente estresante, dejó una nota en mi escritorio que simplemente decía: «Espera. Lo estás haciendo increíble». Fue un gesto tan pequeño,
pero significó mucho. Daniel no me había dicho nada parecido en años. Intenté ignorar lo que sentía. Me convencí de que simplemente me sentía halagada, que no era más que la emoción de algo nuevo y diferente. Pero la verdad es que comencé a pensar en Jacob fuera del trabajo. Me preguntaba qué hacía los fines de semana, o si alguna vez pensaba en mí como yo pensaba en él. Me odié por eso. Me sentía culpable cada vez que miraba a mi marido. Pero cuanto más intentaba alejar esos sentimientos, más fuertes se volvían. No fue hasta una tarde de enero que todo cambió. Nos habíamos quedado hasta tarde en la escuela para terminar un informe. El edificio estaba casi vacío, solo el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido de los papeles crujiendo. Nos sentamos uno frente al otro, trabajando en cómodo silencio hasta que levantó la vista y dijo: «Pareces cansado últimamente. No solo hoy, sino en general». Esa pregunta abrió algo dentro de mí. No lloré, pero quería hacerlo. No le conté todo, pero dije lo suficiente, que me sentía invisible, que extrañaba sentir que a alguien le importaba lo que tenía que decir. No intentó arreglarlo ni descartarlo, él solo escuchó. Después de esa noche, las cosas avanzaron lentamente. No hubo declaraciones dramáticas ni besos robados en el pasillo, pero la conexión emocional se profundizó. Empezamos a enviarnos mensajes de texto fuera del trabajo, al principio sobre la escuela y luego sobre la vida. Me contó sobre sus dificultades por ser nuevo en la ciudad, cómo a veces se sentía aislado. Le hablé de mis hijos, de cómo Daniel y yo nos habíamos distanciado. Ojalá pudiera decir que lo detuve antes de que fuera demasiado lejos, que recordé quién era y me alejé antes de cruzar la línea. Pero eso no es lo que pasó. No se desarrolló como una novela romántica. Fue desordenado, confuso y lleno de dudas. No estaba tratando de reemplazar a Daniel, ni siquiera estaba seguro de lo que quería. Todo lo que sabía era que con Jacob me sentía viva como no me había sentido en años. Un viernes por la tarde, después de un evento escolar, terminamos en un pequeño restaurante tranquilo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, hablando y riendo mientras tomamos batidos como si fuéramos adolescentes. Después, mientras caminábamos hacia nuestros autos, el aire era frío y fresco, y recuerdo que no quería que terminara la noche. Me dio un abrazo de despedida, solo un abrazo, pero se prolongó un segundo más. Ese fue el primer momento real en el que supe que estaba en problemas. Después de eso, comencé a alejarme aún más de Daniel. Puse excusas para quedarme hasta tarde en la escuela. Me ocupé de proyectos y reuniones. En casa, nuestras conversaciones se volvieron aún más superficiales. Hablamos de facturas, de los horarios de los niños, del tiempo, nunca de nosotros. Y él no pareció darse cuenta. Me dije a mí mismo que en realidad no estaba haciendo nada malo, que no había sucedido nada físico. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Los asuntos emocionales pueden ser igual de destructivos, tal vez incluso más, porque socavan los cimientos de la confianza de una manera que es más difícil de ver hasta que es demasiado tarde. Y eso fue lo más peligroso de todo. Las semanas que siguieron fueron una confusión de culpa, entusiasmo, confusión y negación. Estaba viviendo dos versiones de mí misma, la esposa y madre responsable que preparaba almuerzos, calificaba trabajos y sonreía a los vecinos, y la otra yo, la que permanecía demasiado tiempo en el aula de Jacob, que revisaba su teléfono una docena de veces al día esperando un mensaje, que comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. No se lo conté a nadie, ni a mi mejor amiga, ni a mi hermana, ni siquiera a mi diario, en el que solía escribir religiosamente. No quería nombrar lo que estaba haciendo porque si le daba un nombre, una aventura, una traición emocional, se volvería real. Y yo no estaba preparado para eso. Aún no. Jacob nunca me presionó. Eso es algo por lo que siempre estaré agradecido. Nunca me pidió que dejara a Daniel, nunca insinuó que llevaría las cosas más lejos de lo que estaban. En todo caso, a menudo parecía tan conflictivo como yo. Decía cosas como, no quiero hacerte las cosas más difíciles o esto no es justo para ninguno de los dos. Pero luego, un momento después, tomaba mi mano o me miraba de esa manera que hacía que todo lo demás se desvaneciera en el fondo. Los dos caminábamos sobre una línea, y en el fondo sabíamos que no podía durar. Un día, Daniel me sorprendió al llegar temprano a casa del trabajo. Habían pasado meses desde que habíamos pasado tiempo juntos y sugirió que saliéramos a cenar, solo nosotros dos. Estuve de acuerdo,
Más que nada por culpa y en parte por curiosidad. Quizás todavía quedaba algo entre nosotros. Tal vez podamos encontrar el camino de regreso a las personas que solíamos ser. Fuimos a un tranquilo restaurante italiano cerca del centro, el tipo de lugar que solíamos frecuentar antes de los niños, los pagos del automóvil y las interminables responsabilidades. La comida era buena y, durante un rato, la conversación resultó tranquila. Me preguntó sobre la escuela, yo le pregunté sobre sus proyectos en el trabajo. Nos reímos de un recuerdo de nuestra luna de miel e incluso nos tomamos de la mano brevemente a través de la mesa. Pero entonces llegó el silencio, ese tipo de silencio pesado que llena el espacio entre personas que se han distanciado. Me miró con ojos tiernos pero tristes y dijo, «Pareces diferente últimamente. No exactamente infeliz, sino en otro lugar». Me quedé helado. Sentí que el aire salía de mis pulmones por un momento, como si hubiera visto a través de todas las paredes que había construido cuidadosamente. Forcé una sonrisa y dije algo vago, algo sobre el cansancio, sobre los horarios de los niños, sobre el estrés laboral. Él asintió, pero me di cuenta de que no me creía. O tal vez lo hizo y simplemente no quiso presionar. Esa noche, acostada a su lado en la cama, me quedé mirando el techo durante horas. Me sentí desgarrada de una manera que no sabía que una persona podía sentir. Amaba a Daniel, hice. Pero ya no era el mismo tipo de amor. Era historia, costumbre, recuerdos compartidos, cómodos pero no vivos. Con Jacob, las cosas eran impredecibles, estimulantes, pero también aterradoras porque no estaba segura de poder seguir viviendo así, dividiéndome entre dos mundos. Unas semanas más tarde, sucedió algo que obligó a que todo saliera a la luz. Era un jueves por la tarde. Estaba en mi clase calificando ensayos cuando Jacob entró. Parecía apagado, tenso, distraído. Cerró la puerta detrás de él, algo que rara vez hacía, y se sentó frente a mí. «Creo que tenemos que parar», dijo, con voz tranquila pero firme. Al principio no dije nada, me quedé mirándolo fijamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Esto no es bueno para ti», continuó, «ni para mí ni para tu familia. Seguimos fingiendo que esto no es algo real, pero lo es, y va a lastimar a la gente». Una parte de mí quería discutir, decir que no habíamos hecho nada malo, que solo éramos amigos, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. En cambio, asentí. «Tienes razón», dije, mi voz apenas era más que un susurro. Se puso de pie y dudó por un segundo antes de decir, «Eres una buena persona, Rebeca. No te pierdas en esto». Y luego se fue. No recuerdo el resto de ese día. Hice los movimientos, di mi última clase, conduje a casa, preparé la cena, pero por dentro me sentía vacío. Me había estado aferrando a algo que me hacía sentir viva y ahora ya no estaba. Pensé que me sentiría aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero en lugar de eso, sentí que había perdido una parte de mí que ni siquiera sabía que necesitaba. Las semanas posteriores fueron difíciles. Jacob mantuvo la distancia, profesionalmente cortés pero emocionalmente distante. Ya no nos quedábamos hasta tarde trabajando en el plan de estudios ni enviábamos mensajes de texto sobre pensamientos aleatorios. Lo extrañaba más de lo que quería admitir. También noté más a Daniel. Qué cansado parecía. Como todavía preparaba mi taza de café por la mañana. Como siempre se aseguraba de que el tanque de gasolina de mi auto estuviera lleno. No era un marido perfecto, pero era leal y amable, y me amaba. La noche, después de que los niños se fueron a la cama, me senté en el porche trasero envuelta en una manta, observando el viento moverse entre los árboles. Daniel salió y se sentó a mi lado. No hablamos durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, «He estado pensando. Tal vez deberíamos intentar recibir terapia». Lo miré sorprendida, no porque lo sugiriera, sino porque sonaba muy sincero. «No quiero perderte», añadió. Y así, las paredes que había estado sosteniendo comenzaron a agrietarse. Fuimos a nuestra primera sesión una semana después. Fue incómodo, emotivo e incómodo, pero honesto. No le conté todo al consejero, al menos no al principio. No mencioné a Jacob por su nombre, pero admití que me había alejado emocionalmente, que me había sentido invisible, sola, desconectada. Daniel escuchó en silencio, y cuando llegó su turno, dijo que había sentido lo mismo, que sabía que algo andaba mal pero no sabía cómo solucionarlo.
La terapia no fue una cura milagrosa, pero nos dio un lugar para hablar de verdad, sobre los años que habíamos pasado evitando las conversaciones difíciles, sobre el resentimiento que se había acumulado, las rutinas que se habían convertido en muros en lugar de puentes. Y poco a poco comenzamos a reconstruir. Pero todavía me atormentaba la culpa. Sabía que había traicionado su confianza, aunque solo fuera emocionalmente. Me preguntaba si debería confesar todo para limpiar mi conciencia y empezar de nuevo. Pero cada vez que imaginaba la expresión de su rostro si supiera la verdad, no me atrevía a hacerlo. En cambio, me concentré en estar presente, en aparecer, en reconstruir la conexión que alguna vez tuvimos. Y sucedió algo extraño. Mientras me inclinaba hacia mi matrimonio, la atracción que sentía hacia Jacob comenzó a desvanecerse. No de la noche a la mañana, sino gradualmente, como una canción que lentamente se va quedando en silencio. Pasaron los meses. El año escolar terminó y Jacob empezó a trabajar en otra escuela. No pregunté dónde. No dije adiós. Ambos sabíamos que era mejor así. Un sábado por la mañana, Daniel y yo dimos un paseo por el parque. Los niños estaban con amigos, y el sol apenas salía por encima de las copas de los árboles. Hablamos de todo y de nada, planes para el verano, el nuevo perro del vecino, un libro que estaba leyendo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque lo estábamos intentando. Nos elegimos el uno al otro incluso cuando era difícil. A veces todavía pienso en Jacob, no con anhelo sino con una especie de melancólica gratitud. Me recordó que todavía estaba viva, que todavía era capaz de sentir profundamente. Pero lo más importante es que me obligó a confrontar las partes de mí que había ignorado durante demasiado tiempo. Ahí termina la segunda parte de mi historia. En las tranquilas secuelas de algo que podría haber destruido mi matrimonio, pero que, en cambio, abrió la puerta a la curación. No fue fácil y todavía no lo es. Pero estoy aprendiendo que el amor no se trata de perfección. Se trata de elegir a la misma persona una y otra vez, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y en esa elección, tal vez haya redención. Ya ha pasado un año. Si me hubieras dicho entonces que Dani estaría donde estamos hoy, no te habría creído. No somos perfectos, ni mucho menos, pero somos reales. Hablamos más, incluso de las cosas incómodas. Nos dedicamos tiempo el uno al otro, incluso cuando es un inconveniente. Y más que nada, escuchamos. Algunos días todavía me sorprendo preguntándome qué habría pasado si las cosas con Jacob hubieran ido más lejos, si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero esos pensamientos ya no persisten como antes. Son más como ecos distantes, recordatorios de una época en la que estaba perdida y tratando de sentirme vista. Lo que he llegado a comprender es que los asuntos, emocionales o de otro tipo, no suceden de forma aislada. Comienzan en los espacios tranquilos entre dos personas que han dejado de acercarse. Crecen en el silencio, en la rutina, en un dolor que nunca se expresa en voz alta. Y la única forma de detenerlos es afrontar esos espacios antes de que alguien más los llene. Nunca le conté todo a Daniel. Quizás algún día lo haga. Tal vez seamos lo suficientemente fuertes para mantener esa verdad unida. Pero por ahora, he elegido honrar el trabajo que estamos haciendo, el progreso que hemos logrado y el amor que estamos reconstruyendo. Hay una parte de mí que todavía carga con la culpa. Quizás siempre lo haga. Pero también llevo gracia. Gracia para la mujer que era entonces, confundida, dolorida, buscando. Gracia para la mujer que soy ahora, honesta, humilde y esforzada. Si algo me enseñó esta experiencia es que la curación no es un momento. Son 100 pequeñas opciones. Aparece los días que deseas ejecutar. Es elegir el amor cuando el resentimiento se siente más fácil. Es dejar ir quien pensabas que debía ser y perdonar quien eras. Daniel y yo llevamos a los niños a acampar el fin de semana pasado. Un viaje sencillo, sin servicio móvil ni distracciones, solo nosotros y la naturaleza. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, tomó mi mano y dijo: «Me gusta en quién nos estamos convirtiendo». Yo también, respondí. No porque hayamos borrado el pasado, sino porque hemos aprendido de él. Y creo que así es como se ve el verdadero amor, no perfecto, sino elegido cada día.